Bienvenidos al curso de física, a la actividad significativa número 10. Soy el profesor Jasper de Miranda. Movimiento rectilíneo uniforme, parte teórica. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme es el nombre que se le da al movimiento de una partícula que tiene trayectoria rectilínea, velocidad constante y aceleración nula, ¿no? Para plantear la ecuación general del movimiento vamos a requerir tres cantidades o magnitudes físicas que vamos a detallar en este gráfico. Ahí tengo la trayectoria rectilínea, ahí está el móvil con una velocidad constante y va a desplazarse de una posición inicial, que para mí es esta línea roja, a una posición final, que es esta otra línea, ¿no? Ahí tenemos la simulación del movimiento. Entonces, para llegar a la nueva posición ha recorrido una distancia d y ha empleado un tiempo t. Y ahí tenemos las tres magnitudes que identifican a este movimiento. Bien, la ecuación general, altamente conocida, distancia es igual a velocidad por el tiempo, ¿no? La distancia en el SI se da en metros, la velocidad en el SI se da en metros por segundo, mientras que el tiempo se da en segunditos. No olvidar que característica de este movimiento es trayectoria rectilínea y velocidad constante. Ficha de actividades número 10. Resolución del problema número 1. Bien, una partícula mantiene una rapidez constante de 30 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en 5 minutos? Si observamos, me están dando la velocidad, la rapidez constante es la velocidad, está en metros por segundo, está en el SI, pero el tiempo no está en el SI, ¿no? Porque en el SI el tiempo se da en segundos, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular los segunditos. Pero antes de ello vamos a recrear la situación problemática. Como estamos en el MRU, la trayectoria es rectilínea, la partícula es esa esferita que tenemos ahí, va a tener una velocidad constante de 30 metros por segundo y se va a desplazar a esa nueva posición, ¿no es cierto? Esta línea para mí representa la posición inicial, esta es la posición final y la distancia que hay entre esas dos posiciones es d, ¿no? Es lo que está preguntando el problema. Y todo eso lo va a hacer en un tiempo t, que es 5 minutitos. Entonces, en cuanto a la parte analítica, vamos a convertir esos minutitos a segundos. Agarras la cantidad a convertir, que es 5, y lo multiplicas por 60, que es el factor de conversión. Entonces vas a obtener que el tiempo es 300 segundos. Una vez que ya el tiempo está en el SI, es decir, en segundos, calculamos la distancia recorrida en ese tiempo, ¿no es cierto? La distancia, de acuerdo a la ecuación del movimiento, es velocidad por el tiempo. Reemplazas, la velocidad es dato, 30, y el tiempo lo hemos obtenido 300, de donde vas a obtener que la distancia va a ser 9000 metritos. Resolución del problema número 2. Un coche parte con una velocidad de 20 metros por segundo y se dirige a un punto M que se encuentra a 900 metros. ¿Qué tiempo máximo empleará para encontrarse a 100 metros del punto M? Bien, acá hay un detalle, ¿eh? Aquí el problema no está indicando si es que esos 100 metros es antes o después del punto M. Pero aquí te lo está diciendo indirectamente, porque al decirte tiempo máximo te está queriendo decir que ya pasó del punto M. Si te hubiese preguntado el tiempo mínimo, quiere decir que es 100 metros antes del punto M. Pero como es el tiempo máximo, entonces tú tienes que estar seguro de que ya pasó del punto M. ¿Y cuántos ha pasado? 100 metros. Vamos a recrear esta situación. Como se trata de MRU, la trayectoria es rectilínea, el coche ahí lo tenemos y va a tener dos posiciones, ¿no? Una inicial y una final. Entonces ahí está la simulación del movimiento. La velocidad por rato es 20 metros por segundo. Y esta es la posición inicial, ¿correcto? Esta línea para mí es la posición inicial. Y aquí va a estar el punto M. ¿Ok? Entonces ponemos la distancia al punto M, que es 900 metros, pero me está preguntando el tiempo máximo para encontrarse a 100 metros del punto M, es decir, ya pasó del punto M. ¿Cuánto se ha pasado? 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, esta línea que ves acá representa el tiempo máximo, ¿no? Si estaba a 900 metros, perdón, del puntito M, el tiempo máximo es cuando se ha pasado estos 100 metros. Bien, entonces la distancia total recorrida entre la posición inicial A y la posición final B va a ser de 1000 metros. ¿De dónde sale? 100 más 900, ahí está, es 1000, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el tiempo máximo se da 100 metros después del punto M.
El tiempo máximo, el tiempo es distancia entre velocidad, la distancia es 1000, la velocidad es 20, haces la división y te va a salir 50 segunditos. Resolución del problema número 3. Un auto sale de un punto A con una velocidad de 15 metros por segundo. Vamos a ir recreando esa situación a medida que vamos leyendo, ¿ok? Como es MRU, la trayectoria es rectilínea, ¿ok? Ahí tenemos el auto y va a salir de un punto A con una velocidad de 15 metros por segundo. Esta línea discontinua blanca para mí es la posición inicial y esta es la posición final, ¿ok? Entonces, este es el punto A, punto inicial, y este es el punto B, punto final. Va a salir con una velocidad de 15 metros por segundo. Ahí está la velocidad de 15 metros por segundo, que le voy a llamar velocidad de ida. Llega al punto B, ya está el punto B. Regresando luego por la misma trayectoria del punto B hacia el punto A. Es decir, una vez que ha llegado B, da la vuelta, gira y va a ir de B hacia A. Bien, entonces al tiempo de ida le voy a llamar t, ¿ok? Ahora, cuando regrese, dice que tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, a esa nueva velocidad le voy a llamar la velocidad de regreso. Bien, que es 10 metros por segundo. No te olvides, velocidad de ida, velocidad de regreso. Empleando 2 segundos más en este recorrido. Si el tiempo de ida fue t, el tiempo de regreso es 2 segundos más, es decir, t más 2. Halla la distancia entre A y B. La distancia entre A y B le voy a llamar simplemente D. Entonces, ahí tengo el gráfico y dependiendo de estas condiciones voy a plantear mis ecuaciones acá. Mira, yo puedo observar que hay un tiempo de ida, una velocidad de ida, hay un tiempo de regreso y una velocidad de regreso, pero la distancia es la misma. Quiere decir que la distancia de ida y la distancia de regreso es la misma. Por eso aquí planteo que la distancia de ida y de regreso es la misma. Entonces voy a poner así, distancia de ida es igual a la distancia de regreso. Acuérdate que la distancia es velocidad por el tiempo. Si esto es ida, entonces va a ser velocidad de ida por el tiempo de ida. Y si esto es regreso, va a ser velocidad de regreso por el tiempo de regreso. Reemplazas datos. La velocidad de ida es 15 y el tiempo de ida es t. Entonces ahí está el 15 y está el t. La velocidad de regreso es 10. La velocidad de regreso es 10. Y el tiempo de regreso va a ser t más 2. Entonces va a ser 10 por t más 2. Y como ves, tenemos una ecuación que nos va a permitir calcular el tiempo. El 15 y el 10 tienen quinta, ¿no? Quinta 3, quinta 2. Aquí voy a romper el paréntesis. 2 por t, 2t, 2 por 2, 4. El 2t está sumando, se va restando y vamos a obtener que el tiempo es 4 segundos. Pero acuérdate que a nosotros no nos están pidiendo el tiempo, nos están pidiendo la distancia entre A y B, que le hemos llamado d. Esa distancia es estas dos, ¿no? Cualquiera de las dos, porque la distancia de ida y de regreso es la misma, o simplemente d. Entonces yo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos. Voy a escoger entonces la primera, ¿no? La distancia es velocidad de ida por el tiempo de ida. Si tú escoges de regreso va a ser exactamente lo mismo. Entonces la distancia va a ser igual. La velocidad de ida, que es 15, y el tiempo de ida, que nos ha salido 4, ¿no es cierto? Entonces multiplicas y la distancia va a ser 60 metros. Resolución del problema número 4. Un estudiante ubicado a 170 metros de una gran montaña emite un fuerte grito. Pues bien, vamos a simular esta situación. Ahí está la superficie horizontal. Vamos a colocarle la montaña. Ahí está la gran montaña. Ahí está el estudiante. Va a emitir un grito. Por eso lo he puesto con su megáfono ahí, ¿no es cierto? Y está a 170 metros de la gran montaña. Entonces, esta línea para mí significa la posición del estudiante y esta línea significa para mí la montaña. Y la distancia que hay entre ellas hay 170 metros. Entonces, esta longitud es 170 metros. Emite un fuerte grito. ¿Al cabo de cuánto tiempo escuchará su eco si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo? Esta es una constante física, ¿no? Entonces, al gritar, el sonido va a salir en todas direcciones, pero una partícula de sonido va a ir directamente hacia la montaña. Bien, va a ir a la montaña, rebota y regresa. A eso se le llama eco, ¿no es cierto? Cuando el sonido va y regresa al punto de origen, a eso se le llama eco. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Al sonido lo voy a tratar como una partícula más que está en movimiento y su velocidad es 340 metros por segundo. Este es el tiempo de ida.
Bien, este es el tiempo de ida. Desde que sale del ente emisor de sonido hasta que llega a la montaña es tiempo de ida. Pero como va a rebotar a la montaña y va a regresar, regresa con la misma velocidad. Se supone que el rebote es elástico. Bien, y va a regresar con un tiempo que le voy a llamar el tiempo de regreso. Entonces acá hay dos tiempos. Y eso va a complicar la situación al momento de plantear las ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reducir a un solo tiempo. ¿Cómo? Voy a sumar el tiempo de ida más el tiempo de regreso y eso lo voy a llamar el tiempo total o tiempo del sonido. Es el tiempo que el sonido ha demorado en ir y en venir, ¿correcto? Bien, ¿qué es lo que está preguntando? ¿No? Al cabo de cuánto tiempo escuchará su eco, es decir, el tiempo de ida más el tiempo de regreso. Eso va a ser el tiempo del sonido. Bien, con esas consideraciones, entonces, a la distancia que hay entre que hay entre la persona y la montaña es 170, no te olvides. Llamamos ds a la distancia que recorre el sonido de ida y de regreso. Es decir, el sonido va a recorrer 170 y va a regresar y va a recorrer otros 170. Eso le vamos a llamar la distancia del sonido, la distancia total que recorre el sonido. Y voy a plantear distancias igual a velocidad por el tiempo, pero distancia del sonido, velocidad del sonido por el tiempo del sonido. Reemplazamos valores numéricos. El sonido ha recorrido d de ida, d de vuelta. Está d de ida y d de vuelta. Velocidad del sonido por el tiempo del sonido. De ida es 170, de vuelta es 170, porque la persona no se ha movido de posición ni la montaña, ¿no es cierto? La distancia es siempre la misma. Entonces, 170 de ida más 170 de regreso, ahí está. La velocidad del sonido es constante, 340, y el tiempo del sonido es el tiempo t sub s, que es el tiempo de ida más el tiempo de regreso. 170 más 170, 340. Este 340 está multiplicando, ¿no es cierto? Se va dividiendo y vas a tener que el tiempo del sonido va a ser un segundo. Quiere decir que el sonido ha demorado un segundo en ir y en venir. Bastante rápido, ¿no es cierto? Muy bien. Resolución del problema número 5. Rubén se encuentra ubicado entre dos cerros y emite un grito recibiendo dos ecos. Bien, entonces vamos a dramatizar esta situación de la siguiente forma. Voy a poner ahí un campo. Ahí está Rubén, está que salta alegría, está con su megáfono, está gritando, ¿no es cierto? Y está entre dos cerros, ¿no? Entonces ahí aparece un cerro y ahí aparece el otro cerrito. Bien, voy a trazar tres líneas y esas líneas para mí significan a las posiciones, ¿no? Este es un cerro, puede ser el cerro 1, esta es la posición de Rubén, de la persona, y esta es la posición del cerro 2. ¿Para qué me sirve eso? Para marcar distancias, ¿no es cierto? Entonces, Rubén está a una distancia E1 del cerro 1 y a una distancia E2 del cerro 2. Y D es la distancia entre cerros. Quiere decir que geométricamente D es E1 más E2. ¿No es cierto? Si es que yo considero estos segmentos de recta. Bien, dice que va a gritar y va a recibir dos ecos. Obviamente hay dos ecos porque hay dos montañas. Cada montaña va a generar su eco. El primero a los 3 segundos y el segundo a los 3,6 segundos. ¿Cuál es la separación entre los cerros? La velocidad del sonido, la constante de 340. Bien, me está preguntando D, la separación entre los cerros, es decir, E1 más E2. Bien, lo voy a simular de la siguiente forma, miren. El sonido va en todas direcciones, pero una partícula va a ir directamente al cerro, en trayectoria rectilínea, al cerro 1 y va a regresar, ¿no es cierto? Igual va a suceder con el cerro 2. Entonces voy a marcar el tiempo. Mira, el tiempo, al mismo tiempo sale una partícula en movimiento rectilíneo hacia el primer cerro y otra partícula sale hacia el segundo cerro. Bien, las dos rebotan y las dos regresan al oído de Rubén. Y cuando Rubén ha escuchado, entonces él ha percibido el eco. Del cerro 1 lo ha escuchado a los 3 segundos, es decir, el ida y vuelta de esta partícula es 3 segundos, tiempo 1. Y de la otra partícula, el ida y vuelta va a ser 3,6 segundos. Bien, entonces con estas condiciones yo voy a plantear mi ecuación. Mira, acuérdate que el sonido tiene una velocidad de 340 metros por segundo, una partícula se va a la derecha, es el cerro 2, la otra partícula se va hacia la izquierda, el cerro 1, ¿no es cierto? Las dos con movimiento rectilíneo. Vamos a llamar D a la distancia de separación entre los cerros, aquí está, ¿te acuerdas? Que ya lo habíamos ya graficado. Y D también te he dicho que geométricamente es E1 más E2, ahí está E1 más E2.
E1 es un espacio recorrido o una distancia, ¿no? Y la distancia es velocidad por el tiempo. Entonces E1 es velocidad 1 por el tiempo 1 y E2 es velocidad 2 por el tiempo 2. Pero resulta que la velocidad es el mismo para los dos. ¿Sí? Entonces la velocidad 1 y la velocidad son iguales porque los dos son sonido. Entonces velocidad 1 y velocidad 2 al ser iguales factorizo y le pongo simplemente